Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a empezar una serie para trabajar con estadística, pero esta vez ya desde un punto más avanzado. Tenéis un vídeo en el canal al principio introductorio, que os dejaré por aquí un enlace rápido, pero aquí lo que vamos a hacer es profundizar en su estudio. Entonces, vamos a empezar repasando definiciones de manera muy rápida, porque ya os tienen que ir sonando, ¿vale? Si habéis visto ese vídeo o simplemente si estáis en tercero o cuarto era eso, que son, en primer lugar, definir qué es la estadística, que no es nada más que una parte de las matemáticas que se encarga de obtener datos, analizarlos y a partir de ese análisis dar ciertas explicaciones o predicciones, donde van a aparecer conceptos como población. La población simplemente es el conjunto de elementos que queremos estudiar. No sé, imaginad que quiero estudiar características de los coches, ¿vale? Como esos coches pueden ser cientos, miles, dependiendo de si estamos hablando, no sé, imaginar los coches de un pueblo, de una ciudad, de un país. Muchas veces se tiene que tomar una cierta muestra representativa, que son simplemente algunos elementos de los que quiero estudiar. Imaginaos que quiero estudiar características de los coches de, no sé, de un país, pues a lo mejor elijo coches de 3 o 4 ciudades diferentes, ¿vale? De estos coches, de estos elementos, pues vamos a querer estudiar características, eso es lo que se llama una variable estadística, ¿vale? Las características pueden ser tan diversas como el color, la cilindrada, el consumo, la velocidad, la aceleración, lo que os dé la gana, ¿vale? Entonces, dependiendo de los valores que vayan a tomar esas características que queréis estudiar, se clasifican en cuantitativas y en cualitativas, ¿vale? Cuantitativa es algo que podéis numerar, mientras que cualitativo es algo que no podéis numerar. Por ejemplo, un color de un coche no lo podéis numerar, podéis decir que es rojo, amarillo, verde o azul, mientras que, por ejemplo, la velocidad del consumo es una variable cuantitativa porque podéis dar un número, un consumo de 10 litros cada 100 kilómetros, 8 litros cada 100 kilómetros, etcétera, etcétera. A su vez, esas variables que son numéricas se pueden clasificar en discretas y en continuas, dependiendo de si toman valores reales o si toman valores enteros. Es decir, imaginad que yo digo, no sé, la cilindrada, ¿vale? La cilindrada de un coche puede ser 8, 10, 6 cilindros, es un número entero, no tiene parte decimal. Mientras que si hago referencia al peso, pues el peso puede ser 2320,5 kilos. ¿De acuerdo? Ese 0,5 es un número real y por lo tanto estamos hablando de una variable que se llama continua. Mientras que si la variable es de tipo entero, estamos hablando de las variables que se llaman discretas. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los conceptos básicos que quería recordaros, que os tienen que sonar de cara a la hora de trabajar con estadística. Bien, en concreto este vídeo va a girar sobre la estadística unidimensional. Unidimensional quiere decir que solo vamos a estudiar una única característica, una única variable de los elementos que forman parte de esa muestra de la población. Realmente se pueden estudiar más de una variable, ya veréis en otros vídeos más adelante de lo que se llama la correlación o el coeficiente de regresión, etcétera, etcétera, datos más avanzados, conceptos más avanzados, pero ahora solamente vamos a centrarnos en una única característica, una única variable de cualquier elemento de esa población. Como voy a voy a tener que sacar mucha información de este estudio, normalmente esa información se recoge en lo que se llama una tabla estadística, ¿vale? Digamos que estas tablas estadísticas unidimensionales, ¿vale? Recordad el concepto. Pueden ser de dos grandes tipos, ¿vale? Pueden representar variables o bien cuantitativas discretas, recordadlas que son valores enteros, o bien cualitativas, ¿vale? Que simplemente es un valor que no es de texto, el color, por ejemplo, que no es numérico, ¿verdad? Como por ejemplo el color. O bien pueden ser tablas donde recoja una variable discreta, es decir, con un montón de valores, como la del peso del coche, o con mucha dispersión, es decir, que haya muchísimos valores distintos, es decir, variables continuas, donde a lo mejor las respuestas que me dan son muy diversas. ¿A qué viene esto de separar estos dos tipos de tablas estadísticas? Bien, mirad estos dos ejemplos que vais a ver ahora mismo. Imaginad que quiero hacer un estudio donde, por un lado, en el primer caso, estos son dos ejemplos distintos, quiero estudiar el número de hermanos que tienen una serie de personas a las que pregunto, o un segundo estudio estadístico donde lo que quiero es estudiar las alturas de ciertas personas que se piden. Si me fijo en las respuestas que me dan pues esas personas que se han preguntado sobre el número de hermanos, 0, 1 hermano, 0, 2, 0, 1, 2, 3. Si os dais cuenta se repiten muchos valores, es decir, el 0, fijaos, se repite un montón de veces, ¿vale? Os lo estoy marcando para que lo veáis. El 1, la respuesta de un hermano se repite un montón de veces, ¿vale? La respuesta de dos hermanos pues también se repite, algunas veces se repiten más, algunas veces se repiten menos, pero hay muchos datos, el 3 se repite un par de veces, el 4 está solo, el 8 también, pero hay muchos datos que los puedo
agrupar, ¿vale? Porque existen repeticiones y por lo tanto eso me va a permitir hacer una tabla de frecuencias donde de alguna manera lo único que tengo que hacer es indicar estos valores de aquí, los mismos que me dan como respuesta. Sin embargo, si ahora me fijo en el ejemplo segundo, que son alturas expresadas en centímetros, pues fijaos, una persona ha dicho que mide un 82, 182 centímetros. Si yo voy recorriendo, nadie más me ha dicho que mida 182 centímetros, un 82. El siguiente dato, la respuesta que me han dicho es 181 centímetros. Y me pasa lo mismo, no hay nadie que repita esa información. 1,72 m, 172 centímetros, tampoco me lo ha dicho nadie. Y así, si voy observando, veo que prácticamente no hay repeticiones en los valores, o si las hay son mínimas. En este tipo de casos yo no puedo hacer una tabla de frecuencias donde me importen cada uno de estos valores, ¿vale? Porque si no tendría una tabla gigantesca donde no habría repeticiones. Entonces lo que se hace en estos tipos es agrupar. A lo mejor digo, voy a hacer un estudio donde una de las cosas que me interesan tener en cuenta pues son las personas que miden, no sé, entre 90 centímetros y 1 metro, ¿vale? Y luego quiero ver lo que pasa con la gente que mide entre 1 metro y 1,20 metro y la gente que mide entre 1,21 m y 1,40 m y así sucesivamente. Eso sí haría o forzaría a que estos valores, que son completamente distintos, aparecieran de manera repetida dentro de esos, lo que se llama que son intervalos, ¿de acuerdo? Cuando pasa este tipo de casos, que realmente os va a pasar casi siempre cuando tengáis variables pues, de tipo número real, es decir, variables que se llaman continuas, requieren un tipo de tabla especial y un cálculo especial que se llama marca de clase. Entonces, de momento, en este vídeo no nos vamos a centrar aquí, ¿vale? Lo dejo para otro vídeo más adelante, porque si no el vídeo sería bastante más largo de lo que pretendo que dure. Y nos vamos a centrar en estudios estadísticos de este tipo, donde tengo una serie de datos que se repiten frecuentemente, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo que se llama una tabla de frecuencia para datos que no están agrupados. Bien, ¿cómo es o en qué consiste esa tabla de frecuencia? Ahora veréis que voy a empezar al principio, ahora conforme transcurra el vídeo, poniendo una tabla de la cual va a ir mutando y voy haciendo como pequeños cambios en las columnas hasta una tabla final que os enseñaré más adelante, donde voy a dejar aquellas columnas que me interesan o que yo creo que son las más importantes para poder solucionar los distintos ejercicios que me pidan. De momento, la tabla más básica de frecuencias para datos sin agrupar, ¿vale? No hacemos esos intervalos que también se llaman aislados. Vamos a hacer que tengan estas 5 columnas que estáis viendo aquí. No os fijéis mucho en las letras que uso para representar. La vez que pongo XI, FI, FI mayúscula, FIA minúscula, FIA mayúscula. ¿Por qué? Porque en cada libro, cada autor, cada estudio, normalmente, aunque sí es cierto que se repiten ciertas notaciones, como la F minúscula, la F mayúscula, cada persona lo escribe de una manera diferente. He visto escrito en distintos libros de manera distinta. Lo importante es que tengáis claro lo que representa cada una de las columnas, ¿vale? Y es lo que voy a intentar explicaros para que veáis lo fácil que es, en principio, esta tabla de frecuencias para datos sin agrupar. La primera columna, que se suele poner a la izquierda, que llamamos XI, ¿vale?, hace referencia a los datos en sí. Simplemente los valores, las respuestas que me ha dado pues una persona o varias personas al hacer el estudio. Imaginad, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que estáis viendo aquí, estos datos, la pregunta es lo de menos. Venga, vamos a imaginar que, por ejemplo, la pregunta que nos hacen es, pues yo qué sé, va del 1 al 5, número de hermanos, ¿vale? Son un poco, no sé, distinto por inventar, podría ser cualquier cosa. Entonces han preguntado a una serie de personas y le han dicho ¿cuántos hermanos tienes? Una persona ha dicho 0, otro 1, otro 1, otro 0, otro 2, 0, alguien ha dicho 3, alguien ha dicho 5 y así, ¿vale? Bien, pues lo que está refiriendo a esa columna que se llama XI, ¿vale? Normalmente lo veréis como X como su índice, la Y de la X, hace referencia a los datos en sí. Es decir, en esa columna pondría 0, 1, 0, todo. Es decir, en esa columna pondría los distintos datos. Los datos es muy importante que estén ordenados, ¿vale? Es decir, no empecemos a colocar de repente el dato, primero un 0, luego un 1, luego a lo mejor un 3 y luego un 5, sino que vayamos en orden de menor a mayor. Pues el 0, el 1, el 2 y si falta algún dato se salta y pasa al siguiente, ¿vale? Ahora lo veréis. Pero esa primera columna está haciendo referencia a los distintos valores que hay. Luego tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta hace referencia a la cantidad de veces que se repite cada dato. Es decir, si yo por ejemplo me fijo en el 0, si contáis las veces que se repite, tengo un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros y 6 ceros. Pues la frecuencia absoluta, el número de repeticiones de ese valor 0, en este caso sería 6. Si por ejemplo cuento los unos, pues hay 1, 2,
3 y 4, ¿vale? Pues la frecuencia absoluta es el 1, el número 4. Luego tenemos la frecuencia relativa. Si os dais cuenta, F mayúscula y la frecuencia absoluta es la F minúscula. Repito, no os fijéis tanto en la notación, sino en el concepto. La frecuencia relativa nos indica cuántas veces se repite un dato respecto al total de repeticiones. Es muy fácil de entender el cálculo, ¿vale? Si os, por ejemplo, hacemos un ejemplo rápido, hemos dicho el 0 estaba, el dato 0 estábamos dicho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, ¿vale? La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta 6 entre el total de valores que tengo. Si te das cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores. Entre 14 valores, ¿vale? Si hago ese cálculo de 6 entre 14, me está diciendo que la frecuencia, en este caso relativa, de ese valor 0 es de un 0,42. Básicamente lo que me están diciendo esto es que 42, si lo rellenáis en 40, pues casi el 40% de valores que tengo en este caso, ¿vale? Es el 0, ¿vale? Porque hay 6. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir esa frecuencia absoluta entre el total de valores que tenga. Luego tenemos los mismos datos, frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pero acumuladas. Acumuladas quiere decir que voy a tener en cuenta el número de repeticiones que había hasta el dato que estéis calculando y lo vais a entender súper fácil. Es decir, imaginad, yo ahora mismo, si me centro en el 0, del 0 acumulado, es decir, hasta ese momento, tengo 6, ¿vale? Y la relativa acumulada la hemos calculado, tengo un 0,42, ¿vale? Recordad que 0,42 como total de respecto a 1 es como si dijéramos un 42%. Es decir, que si multiplicáis por 100 estos valores, tenéis una referencia mucho más rápida en porcentaje, pero bueno, no es algo que se suele hacer. Bien, si ahora yo cuento los 1, fijaos, el dato 1, ¿cuántas veces está? Pues está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿vale? Esa sería mi frecuencia absoluta. Y mi frecuencia relativa no sería nada más que dividir 4 entre 14, ¿vale? Pues si yo divido 4 entre 14 y veo lo que me da, me está diciendo que aproximadamente el 28% de las respuestas, ¿vale? Han sido 1. ¿Por qué? Porque me han dado 4. Ahora, si me centro en la acumulada y intento calcularlo, esto es tan fácil como decir, vamos a ver, sé que el 0 hay 6 valores y sé que de 1 hay 4 valores, 4 repeticiones. Entre los dos, ¿cuánta frecuencia absoluta tengo acumulada? Es decir, ¿cuántas veces se han repetido esos dos valores? Pues si sumo 6 más 4, 10, ¿vale? Entonces me está diciendo que hay 10 valores que representan ceros y unos dentro de esa encuesta. Y haría exactamente lo mismo en el caso de la frecuencia acumulada. Lo que haría es sumar este 0,42 con este 0,28. Si yo sumo esos dos, me están diciendo 0,70. Que el 70% de los valores hasta el momento dentro de esa distribución, ¿vale?, corresponden al 0 y al 1. Bien, vamos a terminar de rellenar toda la tabla que nos suenan los conceptos. ¿Cuál es el siguiente valor que tengo que poner? El siguiente valor que tengo que poner después del 0 y el 1 es el 2. Pongo el 2 y contamos los 2. 2 hay 1 y 2 hay 2. Pues nada, estoy diciendo frecuencia absoluta, que tengo 2 doses. Relativamente, es decir, si lo estudio en proporción respecto a los 14 valores, 2 dividido entre 14, cogeríamos nuestra calculadora, pues me está diciendo que aproximadamente un 14%, 0,14 de la respuesta, en este caso de los encuestados, ha sido 2. Si ahora quiero ver acumulado, es decir, quiero ver en qué representan el 0, el 1 y el 2 en total respecto a las respuestas, pues yo lo que haría sería decir, a ver, esto es más fácil, no tengo que estar resumando todo el rato lo mismo. Simplemente si sé que hasta el 1 había 10 y ahora tengo 2 más, pues 10 más 2, 12, ¿vale? Ha habido 12 respuestas de esas 14 que han sido 0, 1 o 2. Si la hago en frecuencia relativa acumulada, pues lo que haré será sumar al 0,42 y 0,28 que tengo aquí, 0,70, pues la que corresponde al 2. 0,70 más 0,14 sería 0,84, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente valor que tengo? Es el 3. Pues pongo el 3, que solamente está una vez. Con lo cual, si divido 1 entre 14, hago la operación. En este caso, el porcentaje de respuestas que me han dado es 0,07, es decir, apenas un 7% de las respuestas ha sido el número 3. Si lo miro de manera acumulada, ¿vale? Pues si yo sé que hasta el 2 tenía 12 respuestas y ahora tengo una más, pues la frecuencia absoluta acumulada es de 13 respuestas de 14.
Y si lo hago respecto a la frecuencia relativa, que es un 0,84, y ahora tengo que sumar un 0,07 más, pues me están diciendo que un 91%, 0,84 y 7, ¿vale? De las respuestas incluyen del 0 al 3. Fijaos que no está el 4, ¿vale? No me pongáis aquí un valor que no existe, no pongáis 4. Directamente lo salto y me voy al siguiente valor, que es el 5. Lo pongo en su sitio y digo, solo hay un 5. Los cálculos son los mismos, si os fijáis sería 1 partido de 14, nos volvería a dar un 0,07, ¿vale? La frecuencia acumulada es si hasta el número 3 tenía 13 respuestas y ahora tengo una más, pues 14, es lo lógico, me está diciendo que del 0 al 5 todas las respuestas pues supone 14 en total, ¿vale? Y lo mismo si sumo y si no hubiera redondeado, ¿vale? Si os dais cuenta, al hacer 14 entre 14 por 100, que sería la frecuencia acumulada, ¿vale? Aquí me saldría siempre un 1. Bien, aquí en este caso no sale exacto porque yo lo que he hecho es redondear mucho, pero al final lo que tenéis, la frecuencia relativa, pues claramente nos tiene que dar 1 si sumamos todos los valores. Y esto es básicamente una tabla de frecuencias cuando tenemos una distribución donde no se reproducen, donde no hay agrupamientos de datos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que esta información que he puesto aquí, y no os preocupéis porque luego voy a hacer un ejemplo completo para que lo veáis bien, ¿vale? Para que lo entendáis mucho mejor, no es del todo útil a la hora de sacar conclusiones respecto a la estadística, al estudio que estoy haciendo, ¿vale? Algunas columnas sí, algunas columnas no, pero me interesa que os queden claros esos 4 conceptos, ¿vale? Lo repito rápido. Los datos, simplemente anotáis los datos ordenados de menor a mayor, si fueran cualitativas, si fueran colores, por ejemplo, amarillo, rojo, verde, orden alfabético. Frecuencia absoluta en repeticiones de cada uno de los datos. Frecuencia relativa, la frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, lo que me está indicando es el porcentaje que representa cada una de las respuestas. La frecuencia absoluta acumulada consiste en ir sumando frecuencias absolutas, siempre sumamos la actual con la anterior, y la relativa acumulada exactamente lo mismo con respecto a la relativa, ¿vale? Y acordad que al final siempre nos tiene que dar que la frecuencia absoluta acumulada es 14, es decir, el número total de respuestas, y que la frecuencia relativa acumulada es 1, ¿vale? Es decir, pues 1 equivale al 100%, pues todos los valores están representados ahí. Bien, teniendo claro este concepto, ¿qué es lo siguiente que necesitamos entender? Pues lo que se llaman los parámetros estadísticos unidimensionales. Unidimensionales, repito, porque estamos trabajando con una única variable. Los parámetros estadísticos básicamente es un resumen de información importante respecto al estudio que estamos realizando, ¿vale? Y se dividen en 2 grandes tipos de parámetros, centralizados o de centralización y de dispersión. Hay otro tercer grupo que son de posición, pero se suelen incluir dentro de los anteriores. Entonces, mira, parámetros de centralización nos dan información global, es decir, es algo que afecta a toda la población por igual. Y básicamente nos indican valores alrededor de los cuales giran otros valores. La más importante o el que más os suena es la media aritmética, que estáis hartos de calcularlo, ¿vale? Si yo digo que habéis sacado un examen, un 7, un 8 y un 7, pues vosotros normalmente lo que hacéis cuando aprendéis esto por primera vez es sumáis los 3 valores, 7 más 8 más 7, y lo dividís entre 3. Eso es simplemente una media aritmética, ¿vale? Entonces, lo que me está dando es el valor central de esos 3 valores, lo que sería vuestra nota media en el examen. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que eso con 3 datos es fácil, pero si de repente en vez de 3 datos, imaginaos que estamos hablando del pues el ejemplo de antes, el número de hermanos que tiene una persona, y en vez de a 3 personas se lo pregunto a 10.000 personas, voy a tener 10.000 respuestas y lo que no voy a hacer es sumar esos valores y luego dividir entre 10.000. Tiene que haber una manera más rápida de hacerlo. Y para eso está esta formulita tan rara que estáis viendo aquí. Primera cosa importante, la media se representa así, con la letra X y una barra. También podéis poner media y no hay ningún problema. Y si os fijáis, esto que os pone aquí, x1n1 más x2n2, realmente es lo mismo que hacéis cuando calculáis la media a la hora de hacer cualquier media sencilla. Es bueno insistir en el ejemplo de antes. He sacado un 7, he sacado un 8 y he sacado un 7. Yo podría hacer 7 más 8 más 7 entre 3, o podría decir, he sacado que el 7 2 veces, pues 7 por 2, más el 8 una vez, 8 por 1, partido entre 3, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es agrupar valores, los 2 7 multiplico 2 por 7. Pues eso es lo que me está diciendo que coja los valores, x y, acordaos, x1, x2, x3 hasta xn, que es el último valor, y lo multiplique por el número de repeticiones que hay, ¿vale? Pues si el x1 se repite una vez, multiplicaré por 1. Si repite 7 veces, multiplicaré por 7. Y abajo, este 1, 1, n2 y nn es el número de valores.
Con lo cual, realmente, esa fórmula tan larga se puede resumir aquí. Bueno, aparece un nuevo operador que no habéis visto nunca, mucho en la mayoría, que es esta especie de sumatorio, ¿vale? Realmente es el nombre de esa operación, la letra se llama letra sigma. Esto equivale a sumar, y simplemente sumar indica de dónde a dónde. Se pone abajo de donde quiero sumar. Si pongo esto, estoy diciendo que quiero sumar desde el valor 1 y arriba indico hasta qué valor, hasta el valor n. Y luego lo que voy haciendo, si os fijáis en la fórmula, me dice xi por ni. Xi por ni es cada uno de los valores por las repeticiones, es decir, cada uno de los datos por la frecuencia. En muchos libros, en vez de verlo así, pues veréis xi por fi minúscula. Es decir, estoy multiplicando cada uno de los datos por la frecuencia absoluta. Y este n es el total de valores que hay. Pues el total de valores que hay sería dividirlo entre el total de todas las frecuencias de todas las repeticiones que hay. Esta es otra fórmula que vais a ver muchas veces en los libros, ¿vale? La media es igual al sumatorio de multiplicar los datos por sus repeticiones entre el total de datos, entre la suma de todas las frecuencias que hay. Vale, de una manera mucho más sencilla de entender, de una manera práctica, no solamente la fórmula. Mira, volvemos con el ejemplo de antes, ¿vale? Son los mismos datos, pero los he ordenado para que sea más rápido y veáis de dónde sale cada cosa. Primero tenemos los ceros, que si contáis hay 6 ceros, pues yo pondría el dato 0, está 6 veces. Fijaos que la tabla ha modificado y que ahora tiene los datos y tiene la frecuencia absoluta, solamente la absoluta. He quitado el resto de información. Y si os dais cuenta también, he añadido una columna nueva que pone xi por fi. ¿Qué es xi por fi? Xi es cada uno de los datos y fi es la frecuencia absoluta. ¿Vale? Vamos a seguir rellenando la tabla. ¿Cuántos unos hay? Los tengo ordenaditos, con lo cual es mucho más fácil. Pues tengo 4 unos. ¿Cuántos doses hay? Pues en este caso tengo 3 doses. Y luego tengo un 3 y un 5. Pues nada, un 3 y un 5. ¿Bien? Y ahora hago esta columna. Y esa columna lo que me está diciendo es que multiplique xi por fi. Es decir, 0 por 6, 0. 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3, 5 por 1, 5. Y vamos a hacer aquí abajo el total, pues tanto de la frecuencia absoluta, que ya sabemos lo que nos tiene que dar, 6, 4, 10, 13, 14, en este caso 15 datos, ¿vale? Y aquí, si sumamos, pues tenemos 4, 6, 10, 13, 18, ¿vale? Abajo en el total lo único que he hecho es coger y hacer la suma, nada más ni nada menos. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Si recordáis la fórmula que os he puesto, que es la misma que estaba puesto antes, decía que esto es sumar la multiplicación de cada dato por su frecuencia entre el total de datos. Fijaos, esto de aquí arriba, ¿vale? He quitado lo de 1 hasta n, de la encima, no hace falta. Esa suma es esta suma de aquí, porque yo lo que he hecho con esta columna es multiplicar los datos y abajo sacar la suma. Es decir, en la fórmula yo arriba puedo poner un 18. Y esto de aquí es sumar todas las frecuencias absolutas, es decir, 15. Los 15 valores que tengo en el ejemplo que tenéis. 18 entre 15. Si hago esa división, tal cual, cogemos mi calculadora y divido 18 entre 15, me está diciendo que la media en este caso es 1,2. Es decir, que por término medio la respuesta de las personas al número de hermanos que tiene es de 1,2 hermanos, ¿vale? Evidentemente la media aritmética siempre tiene que estar entre el valor más pequeño, entre 0 y el valor más grande, 5. Si de repente os sale una media que es más pequeña que el primer valor, una media aritmética más grande que el último valor, hay algún error, porque una media aritmética tiene que estar entre esos valores, ¿vale? Entonces, esa tabla que al principio os he puesto de queremos sacar la frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta y la relativa acumulada, la he simplificado un poco y ahora veréis que va a ir mutando, porque como siempre me van a pedir o siempre voy a necesitar para el resto del estudio calcular la media aritmética, me invento una columna que se llama xi por fi que me va a permitir calcular rápidamente esa media. Bien, el siguiente parámetro que se calcula normalmente es la moda. Esto es súper fácil. ¿Qué es la moda? Se representa con la letra normalmente MO, aunque insisto en que no os fijéis tanto en la representación, y es el valor o valores que más se repiten. Ejemplo, misma información de antes, fijaos, el 0 se repite 6 veces, el 1 se repite 4 veces, el 2 se repite 3 veces, el 5 se repite una vez y el 3 también se repite una vez. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Qué es lo que está de moda? Pues en este caso el valor que más se repite es el 0, que se repite 6 veces, ¿vale? Cuidado, el 6 es la frecuencia absoluta, no es la respuesta. El valor que más se repite
La moda en este caso es el número 0. La moda dice que puede ser múltiple. ¿A qué se refiere con eso? Pues que si hubiera dado la casualidad, imaginad que hubieran puesto aquí 2 unos más y por lo tanto también apareciera 6 veces. En este caso, los dos valores que más se repiten, las mismas repeticiones 6 veces, son el 0 y el 1. Pues yo podría decir que las modas o los valores de moda son el 0 y el 1, ¿vale? Entonces, recordad, súper sencillo. La moda es el valor que más se repite dentro de una distribución estadística, ¿vale? Y puede ser múltiple o puede ser único. El siguiente parámetro estadístico que me interesa es la mediana. ¿Qué es la mediana? Pues es el valor que está justo en el centro de toda la muestra, ¿vale? ¿Qué va a poder pasar? Pues va a poder pasar que a veces encuentre un valor o a veces tenga que hacer la media. Si os fijáis en este ejemplo de antes, estoy todo el rato trabajando con el ejemplo de antes, ¿vale? Aquí hay 15 valores, ¿vale? Fijaos, un valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 valores, ¿vale? Y están ordenados de menor a mayor, siempre hay que ordenar los datos, si no, no tiene sentido, no puedo saber qué valor es el que está justo en medio. A ver, si yo tengo 15 valores, mi mediana va a ser el valor que deje exactamente la misma cantidad de valores a la izquierda y a la derecha. Es decir, si tengo 15 valores, va a ser un valor que deje 7 valores a la izquierda y 7 a la derecha. Es decir, sería el valor octavo. Si yo me fijo en el valor octavo, fijaos que en la parte izquierda tengo, si contáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Y a la derecha del mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Entonces, en este caso, yo podría decir que la mediana es 1. ¿Vale? Entonces, repito, importante, ¿qué es la mediana? Es un valor que deja exactamente la misma unidad de valores tanto antes como después. Si os dais cuenta, ahora mismo aquí tenía 15 valores, es decir, un número de datos impar y por lo tanto ha salido el dato justo del medio. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si en vez de tener 15 valores, que es un número impar, hubiera tenido 14 valores, 16 valores, 18 valores? Es decir, un número par de valores. Y lo vais a ver facilísimo con el mismo ejemplo. Imaginad que quito un valor, ¿vale? Imaginad que ya no son 15 valores, no está este valor último y son 14 valores. A ver, yo tengo que buscar un valor que deje exactamente los mismos datos a la izquierda y a la derecha. Algunos podríais pensar, claro, yo cojo aquí el valor 7 y ya está. Pero si os dais cuenta, el valor 7 en la parte izquierda deja 6 valores y en la parte de la derecha deja 7 valores, no me vale. Y si cogierais el valor 1, pasaría al revés. El valor 1 dejaría a la derecha 6 valores y en la parte izquierda ya no cogería este 1, lo tendría que incluir, ¿vale? Ya no estaría ahí. Me dejaría, pues ahora 7 valores. Es decir, en ninguno de los dos casos hay exactamente la misma cantidad de valores a un lado u otro, 6, 7, 7, 6. ¿Cómo se soluciona? Pues muy fácil. Cuando el número de valores que estoy realizando en el estudio estadístico es par, como 14, el valor en sí, ¿vale?, que busco no es un número concreto de esa lista, sino que es un valor que se obtiene sacando una media. Es decir, yo quiero buscar algo que está justo aquí en medio. No es el 7 ni es el 8, es algo entre medias. ¿Por qué? Porque el valor que está entre 7 y el 8, en la parte izquierda, si contáis, me va a dejar 7 valores y en la parte derecha también me va a dejar 7 valores. ¿Cómo se hace cómo se encuentra ese valor? Muy fácil, cogiendo los valores que están situados en ambos extremos. Fijaos que el valor séptimo y el valor octavo son 1, los sumo y hago una simple media aritmética. En este caso me coincide que la mediana es 1, ¿de acuerdo? Fijaos, voy a cambiarlo para que veáis que esto no siempre tiene por qué ser así. Vamos a imaginar que ahora yo cojo, vuelvo a cambiar los valores, seguimos con 14, ¿vale? No cambiamos. Pero imaginad que aquí tenéis un 0 y que esos son mis valores. De nuevo, tendría que buscar la mediana aquí en medio porque es algo que me deja a la izquierda 7 valores y a la derecha 7. Pero ahora la media que voy a hacer es de 0 con 1, ¿vale? Porque es esos dos valores que están separados por lo que supuestamente marca la mediana. Si hago la media de 0 más 1 y lo divido entre 2, en este caso la mediana sería 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el número de datos es par, tengo que hacer la media aritmética entre los dos datos centrales. Y siempre van a ser 2 y siempre va a pasar cuando el número de valores es par. Bien, siguiente parámetro que me interesa que veáis, ¿vale? Se hace referencia a los percentiles, se llaman percentiles y cuartiles. Son muy fáciles de calcular y el concepto es muy sencillo. Normalmente lo que se hace con una muestra o una serie de datos es dividirla en 4 trozos, ¿vale? Y esos trozos van a estar separados
normalmente por lo que se llama el primer cuartil, que se representa con letra Q1, el segundo cuartil, que es lo mismo que la mediana, y el tercer cuartil, ¿vale? Normalmente el segundo cuartil vais a poner ME en vez de Q2, mientras que en el primero y en el tercero vais a poner Q1 y Q3. ¿Qué representan cada una de estas cosas? Es muy fácil, ¿vale? Q1, otra manera de verlo, muchas veces en vez de poner cuartil 1 se pone percentil 25. O sea, fijaos cuántos nombres. El cuartil 1 es lo mismo que poner P25. ¿Por qué os digo esto? Porque básicamente lo que me indica el cuartil 1 es un dato que tiene por debajo, ¿vale? Que deja justo por debajo el 25% de los datos. Es decir, si a mí me sale que el cuartil 1 vale 3, me está diciendo que el 25% de la respuesta que me han dado los usuarios está por debajo del 3, ¿vale? La mediana o cuartil 2 ya sabemos lo que es. Hemos dicho que la mediana, Q2 o mediana, es un valor que deja por debajo el 50% de los datos y por encima el 50% de los datos, la mitad. Bueno, pues eso también se llama percentil 50, ¿vale? Y sabéis qué importantes son estos números de 25 y 50. Y luego tenemos el cuartil tercero, que corresponde a lo que se llama el percentil 75, que lo que me está diciendo es que es un valor que por debajo de él puedo encontrar el 75% de los datos y por lo tanto por encima el otro 25. ¿Para qué sirve esto? Pues luego lo vamos a utilizar en un diagrama que se llama caja y bigote, que me hace mucha gracia siempre los de bigote, ¿vale? Donde voy a tener una visión súper generalizada de todo lo que está pasando con los datos. Bien, pero bueno, de momento simplemente vamos a ver cómo se calcula. Si yo tuviera mis datos de siempre, ¿vale? Que ya tienes que sonar porque lo estamos utilizando un montón de veces. Sabemos que el 0 pues está repetido 6 veces, que es su frecuencia absoluta, que el 1 está repetido 4 veces, que es su frecuencia absoluta, que el 2 está repetido 3 veces, que es su frecuencia absoluta, y que el 3 y el 5 están repetidos una vez, que son sus frecuencias absolutas, ¿vale? Ahora he vuelto a cambiar la tabla y fijaos lo que tengo. La frecuencia absoluta acumulada, que eso ya sabemos calcularlo, es simplemente ir sumando la frecuencia absoluta de un valor con el siguiente, es decir, el 0 al principio está 6 veces y por lo tanto la frecuencia acumulada sigue siendo 6, pero cuando vaya a ver la frecuencia acumulada del 1, es decir, el 0 y el 1, lo que voy a hacer a este 6 sumarle 4 porque entre los dos hay 10. Lo mismo cuando tenga en cuenta el 2, que como el 2 está 3 veces y yo a 10, si acumulo, si sumo, 10 más 3 tendré 13. Para el 3 tengo uno más, pues 13 más 1, 14. Y para el 5 tengo uno más, 15. ¿Vale? Ya sabemos que acumular significa ir sumando. Y ahora esa frecuencia acumulada la voy a expresar en porcentaje. ¿Vale? En porcentaje no es nada más que coger y decir, vamos, lo hemos hecho antes. Si yo sé mis totales y sé que el total de valores eran 15, si sumo esa columna, 6 más 4, 10, 3 y 1, 2, 15. Pues lo que voy a hacer es dividir cada una de estas frecuencias acumuladas, ¿vale? 6 entre 15. Pero esta vez lo voy a expresar en porcentaje. Lo voy a multiplicar por 100 y enseguida vais a ver por qué, ¿vale? Entonces, si yo cojo la calculadora y digo, venga, 6 dividido entre 15 por 100, ¿vale? Pues eso es un 40%. No pongo por ciento porque ya lo he puesto aquí arriba. Si ahora el siguiente valor que tengo es 10, pues esto será 10 partido de 15, ¿vale? Por 100. Pues nada, si cogemos con la calculadora 10 partido de 15, me sale 666, ¿vale? Periódico, es decir, al final va a ser un 67. Bueno, si lo multiplico por 100 para que lo pongamos en porcentaje, fijaos que lo que me sale pues es eso, el 66,66, que lo voy a redondear a 66,67, ¿vale? 66, que se vea bien. Ahora tengo un 13, pues 13 dividido entre 15, para el 14 será 14 dividido entre 15, y para el último, 15 dividido entre 15 por 100, este siempre nos va a salir un valor de 100%, ¿vale? Porque es el mismo total, siempre vais a tener aquí el 100%, como la frecuencia absoluta acumulada es 15 en total, como el total de valores sigue siendo 15, ¿vale? Pues hacemos en otros valores, 13 entre 15 por 100, que nos sale 13 entre 15 por 100, 86,6, ¿vale? Por 100, 86,67, y el 14 entre 15 por 100, si os dais cuenta cada vez va más cercano al 100 porque estamos sumando la serie acumulada, 93,33, pues nada, si lo ponemos a multiplicarlo por 100, 93,33, ¿vale? Bien, entonces, ¿para qué hemos hecho esta nueva columna? ¿Para qué me sirve hacer todo esto? Pues para calcular el cuartil primero, el cuartil segundo, el cuartil tercero. Os recuerdo, os he dicho antes, el cuartil primero hace referencia al percentil 25, que quiere decir que básicamente el 25% de los datos están por debajo. ¿Cómo calculo eso?
pues uso esta columna que es nueva. ¿Qué es lo que hago? Busco el primer valor de esa columna que supere el 25%, el percentil que estoy estudiando. Y ese primer valor es el 40, ¿vale? 40 es el primer valor que supera 25. Me fijo en el dato que le corresponde, pues el cuartil primero es el 0. O sea, me está diciendo que el 0 tiene por debajo el 25% de los datos. Es lógico, porque son 6 veces, 6 repeticiones. Si quiero calcular el cuartil segundo, que era lo mismo que decir P50, que es lo mismo que calcular la mediana, ¿vale? De una manera mucho más rápida que poniendo los datos como se explicaba al principio, busco el primer valor que supere a ese valor de 50, percentil 50. ¿Qué más se ve ese 50? 50. ¿Vale? Si os dais cuenta, el primer valor es el 67, el 40 no lo cojo porque no supera el 50. ¿Qué corresponde a qué? Al valor 1. Por lo tanto, la mediana, P50, el segundo cuartil, como queráis llamarlo, equivale a 1. Ahora quiero calcular el tercer cuartil. El tercer cuartil era P75, es decir, estoy buscando un valor que deje por debajo del 75% de los datos. Así que busco el primer valor de esa frecuencia acumulada en porcentaje, esa frecuencia absoluta acumulada en porcentaje, que supere el 75, que es el 86. Pues entonces el tercer cuartil sería el valor correspondiente, que es el 2. ¿Vale? Os puede pasar alguna vez que os dé exactamente el mismo valor de percentil que estoy buscando. Imaginad que queréis buscar, porque a veces en un ejercicio nos puede preguntar calcular un percentil en concreto, P40, ¿vale? P40 tendría que buscar el primer valor que supere 40, pero es que da la casualidad que hay un valor que es exactamente igual. Pues esto es como cuando en la mediana teníamos el número par de datos. Si da la casualidad que encuentro un valor que coincida exactamente con el percentil que estáis buscando, fijaos, P40, pues me sale 40%, no cojo su valor, ¿vale? Sino que cojo su valor y el siguiente, ¿vale? 0 y 1, porque es el siguiente que tengo, y hago esa media aritmética, 0 más 1 entre 2. En este caso, P40 sería 0,5, ¿de acuerdo? Pero eso solamente hay que hacerlo cuando da la casualidad de que el percentil que buscamos coincide exactamente con el porcentaje que aparece en esa columna de frecuencia absoluta acumulada en tanto por ciento. Entonces, fijaos, he vuelto a mutar la tabla, ahora pido otras cosas. Ya he quitado columnas y he añadido columnas. Repito, no os preocupéis, porque luego haremos un ejercicio poniendo todo en conjunto, dando un contexto y lo entenderéis perfectamente, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de parámetros que tienen que ver con la centralización de datos. Ahora vamos a ver los parámetros de dispersión. Hay muchos, vamos a ver 4, ¿vale? Y básicamente lo que nos indican estos parámetros de dispersión es, bueno, yo sé cuál es la media aritmética, que es casi lo más importante que estoy queriendo calcular en ese estudio estadístico. Pero claro, puede ser que esa media aritmética tenga valores muy alejados. Imaginaos que me salga una media aritmética de, no importa de lo que sea, los valores de 2, ¿de acuerdo? Y de repente una persona al azar me ha respondido 8. El 8 es un valor, es un dato que me han dado, ¿vale? El dato que sea. Y la media es 2. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este 8 está muy alejado de esa media aritmética. Bien, porque habrá muchos más valores cercanos al 2. Bien, pues lo que se pretende con estos parámetros de dispersión es que yo sea capaz de darme cuenta de que, aunque tenga una media, ¿vale? Si hago referencia a un dato, puede ser que ese dato esté muy alejado de la media y por lo tanto que esa media no sea del todo fiable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el primero de ellos, que es súper fácil, es lo que se llama el rango o el recorrido, que se presenta con la letra R, y es simplemente la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Es decir, si yo me cojo, lo subo otra vez, los mismos datos de siempre que estoy usando en el ejemplo, el valor más pequeño es 0 y el valor más grande es 5. Pues ese recorrido, rango, letra R sería 5 menos 0, es decir, 5. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, pues cuanto menor sea el recorrido, es decir, este numerito sea más pequeño, los datos están más juntos. Imaginaos que de repente el valor más grande que me han dado aquí hubiera sido el 13, ¿vale? Y el valor más pequeño hubiera sido el 1. Al hacer ese recorrido, 13 menos 1 me saldría 12. Ese recorrido es grande, ¿vale? Quiere decir que los datos pueden variar hasta en 12 maneras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, el recorrido es bueno que nos salga pequeño porque nos está diciendo que los datos están muy agrupados. Bien, lo siguiente que se calcula es la varianza, que se representa con la letra var, que también se puede representar con la v, con ese simbolito de la o y al cuadrado, ¿vale? Hay muchas maneras, pero vosotros tenéis que tener en cuenta que estáis calculando la varianza. A ver, la varianza básicamente me indica cuánto se desvía cada valor de la media.
Si os fijáis en la fórmula, a mí no me gusta expresarlo así, digo, me gusta poner v o bar, lo que preferáis, ¿vale? Si os fijáis en la fórmula, me está diciendo que a cada valor le resto la media, lo elevo al cuadrado y lo sumo, ¿vale? Pero es que además tengo que tener en cuenta por cuánto se multiplica, cuántas veces la frecuencia, cuánto aparece ese valor. Y luego lo divido entre total de valores. Si yo desarrollo esta identidad notable, esta fórmula es un poco más complicada de utilizar, al final se puede quedar en esta. Y si os dais cuenta, esto es más fácil, es simplemente coger cada valor al cuadrado y multiplicarlo por el número de veces que se repite, por la frecuencia absoluta. Luego haremos la suma de todos esos valores, lo dividiremos entre el total de valores y le restaremos la media al cuadrado. Imaginamos que queremos hacer un ejemplo, ¿vale? Pues como antes. Bien. Me cojo los datos de siempre y, a sorpresa, otra vez he vuelto a cambiar la tabla. ¿Qué voy a calcular ahora en la tabla? Quiero los datos, quiero la frecuencia absoluta y quiero multiplicar, fijaos lo que dice aquí, cada dato al cuadrado por la frecuencia absoluta. Es decir, que si yo me cojo aquí y vuelvo a poner, pues ya sabéis, mis 6 ceros, mis 4 unos, mis 3 doses, mi 3 y mi 5, que son, recordad, la frecuencia absoluta me está indicando el número de repeticiones que hay, que si sumo pues otra vez tengo 15 aquí. Ahora voy a observar una nueva columna que simplemente pone xy por fi, es decir, xy 0 al cuadrado por la frecuencia que se repite, pues 0 por lo que sea, 0. 1 al cuadrado por las repeticiones que hay, pues 1 al cuadrado es 1, o por 4, 4. 2 al cuadrado por las repeticiones que hay, a ver, 4 por 3, 12. El dato 3 que se repite una vez, pues 3 al cuadrado por 1, 9 por 1, 9. Y el dato 5 que se repite una vez, 5 al cuadrado, 25 por 1, 25. Y otra vez voy a hacer la suma, como antes, ¿vale? Para eso tengo mi total, aquí también quiero mi total, pues esto es, pues nada, si sumamos 0 y 4, 4, 4 y 12, 16, y 9, 25, 25, 50. ¿Y para qué he hecho esta suma? Os recuerdo, no hemos visto ahora mismo cómo se calculaba esa varianza, ¿vale? Yo pongo var. Hemos dicho que es el sumatorio de multiplicar los datos al cuadrado por sus repeticiones entre el total de datos. Y a eso le vamos a restar la media al cuadrado. La media al cuadrado la hemos calculado en el apartado anterior, os recuerdo que nos ha salido 1,2. Pues esto es tan fácil como para calcular la varianza. Fijaos, la suma de ¿qué? De todos los valores al cuadrado multiplicado por su frecuencia, es decir, la suma de esta columna, en este caso 50. Dividido de ¿qué? Del total de valores, es decir, la suma de todas las repeticiones de frecuencias, que es de frecuencia absoluta, que es 15. Y a eso le vamos a restar la media al cuadrado. La media hemos dicho que era 1,2 al cuadrado. Entonces, con esta tabla lo que he hecho es prepararme de una manera muy rápida y calcular esa varianza. Bueno, pues cogeríamos la calculadora y haríamos esa operación. 50 dividido entre 15 menos 1,2 la media al cuadrado. Vale, pues me dice que la varianza en este caso es de 1,89, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Claro, esto tiene un problema, ¿vale? Y el problema que tiene es que estamos utilizando un valor elevado al cuadrado. Es decir, me han dado como respuesta las distintas personas que tienen un hermano, 0 hermanos, un hermano, 5 hermanos. Pero aquí al multiplicarlo al cuadrado estoy teniendo un valor que realmente ese cuadrado influye de alguna manera y por lo tanto las unidades en las que se mide la varianza siempre van a estar al cuadrado respecto a las unidades base. Entonces existe otro parámetro de dispersión que es lo que se llama la desviación típica. Bueno, aquí lo tenéis puesto con esto que no me gusta, ¿vale? La desviación típica normalmente lo vais a ver con el símbolo de O o de S, me da igual, la O es griega y lo único que hay que hacer es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos quitar ese cuadrado y queremos expresarlo en unidades completamente normales. Es decir, que si a mí en el apartado anterior, cuando he calculado la varianza, me ha salido que la varianza era de 1,89, si yo quiero calcular esa desviación típica, vamos a hacer la raíz de 1,89, con eso lo que estoy eliminando es ese cuadrado que en principio no forma parte de los datos, ¿vale? Estoy trabajando otra vez en las unidades que realmente tienen que ver con la información que he recogido, en este caso el número de hermanos, y me está diciendo que es de 1,37. Pero claro, ¿qué significa uno de esto de 1,37? Os recuerdo que la media la hemos hecho antes y nos ha salido que era 1,2.
Me está diciendo que los datos respecto a la media se desvían 1,37. ¿Esto qué significa? Que le tengo que sumar 1,37 a la media, que se lo tengo que restar. Es difícil de interpretar, ¿vale? Nos cuesta a todos. Y para evitar eso e interpretarlo mucho más fácilmente, existe lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo único que nos hace es darnos un porcentaje de desviación respecto a la media. O sea, por ejemplo, si a mí me sale que el coeficiente de variación, imaginad, me lo estoy inventando, es de un 50%, me están diciendo que aunque la media en este caso sea de 1,2, no la tengo que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el 50% de los datos se van a alejar de esa media. ¿De acuerdo? Entonces es un porcentaje que me indica cómo de fiable, ¿vale? O cómo de importante, de representativa es la media respecto al conjunto de datos. Se considera que los coeficientes de variación son apropiados, es decir, que la media es significativa en ese estudio estadístico cuando el coeficiente de variación es menor que 30, ¿vale? Más de 30, pues tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se calcula? Es súper sencillo, ¿vale? Simplemente tenéis que coger, lo tenéis puesto aquí y decir, mi coeficiente de variación va a ser dividir esa desviación típica que he calculado antes entre la media y multiplicamos por 100. Es decir, que en este caso que estábamos haciendo antes, como mi desviación típica me ha salido de 1,37 y mi media era 1,2, si además eso lo multiplico por 100 y lo hacemos con la calculadora, 1,37 dividido entre 1,2 por 100, lo he puesto bien, ¿no? Lo he elevado por 100, a ver, aquí y por 100, pues si os dais cuenta, me sale que ese coeficiente de variación es del 114%, es decir, es un disparate. ¿Qué me está diciendo este estudio? Sí, puede pasar que salga más de 100, ¿vale? No es lo habitual, lo normal es que sean mucho más bajos de 100, pero no, lo que me está indicando es que en este caso, aunque tengo una media de que las respuestas de personas que tienen hermanos han sido 1,2, tengo que tener en cuenta que hay datos que están muy alejados de ese porcentaje, ¿vale? Así que esa media realmente en este caso no es tan representativa. Bueno, no os probéis mucho porque luego os subiré un vídeo donde pongamos todo esto en conjunto, que es lo que me interesa, que tengáis una visión global de todo y cómo se hace. Última parte de este vídeo, representaciones gráficas. Vale, ¿qué representaciones gráficas voy a utilizar que tengan que ver directamente con la estadística? Bueno, pues tenemos el sencillo diagrama de barras de polígonos de frecuencia. El diagrama de barras simplemente representa cada uno de los datos en el eje X respecto a la frecuencia absoluta en el eje Y, ¿vale? Frecuencia absoluta, eje Y, en X se representan los datos y se suele utilizar pues en variables discretas, ¿vale? Y luego el polígono de frecuencias, que también lo vamos a ver para, en este caso, variables discretas, las que estamos estudiando, ¿vale? Incluso podríamos utilizarlas también si quisiéramos para cualitativas. Es unir esos rectángulos que me van a salir cuando dibuje las barras de diagrama de barras del centro hasta que se forma un polígono. Lo vais a entender porque es súper sencillo de hacer y de entender. Mirad, si yo tengo estos valores, que ya sabemos, el 0 se repite 6 veces, el 1 se repite 4 veces, el 2 se repite 3 veces, el 3 se repite una vez y el 5, 1, sus frecuencias absolutas. El diagrama de barras simplemente es coger y poner en el eje X los distintos valores que haya y la frecuencia absoluta, ¿vale? Fx, como lo he llamado yo, en el eje Y. Entonces, si os dais cuenta, las frecuencias van como mucho hasta el 6, porque se repiten 1, 1, 3, 4, 6. Pues yo marcaría iría el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. Y abajo, en horizontal, ¿vale? Pondría los distintos valores. En la variable independiente, que tengo el 0, pues pondría el 0, luego tengo el 1, luego tengo el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora es tan fácil como decir, a ver, el 0 se repite 6 veces, pues el 0 sería una barra centrada en ese valor 0 que llega hasta el 6. El 1 se repite 4 veces, pues otra barra centrada en ese valor 1 que llega hasta el 4. El 2 se repite 3 veces, pues una barra centrada en el 2 que haga que se repita hasta el número 3. El 3 y el 5 se repite una vez, pues el 3 llegaría hasta el 1 y el 5 hasta el 1. Y el 4, pues en este caso no lo pondría. Ese es mi diagrama de barras. Si yo además a ese diagrama de barras cojo y uno la parte media de cada una de esas barras con la siguiente, ¿vale? Pues eso es lo que se llama el polígono de frecuencia. Súper fácil de entender. Y la representación última, quiero que veáis que es la más representativa de la estadística. Es el diagrama de cajas y bigotes, ¿vale?
En este diagrama de cajas y bigotes, básicamente lo que vamos a utilizar son los cuartiles, el 1, el 2 son la mediana y el 3, ¿vale? Es decir, P25, P50 y P75, por eso lo he explicado antes. La idea es muy fácil, voy a hacer una caja donde la caja va a empezar donde marque el cuartil 1, va a terminar donde marque el cuartil 3 y la mediana va a caer donde corresponde. Para eso voy a tener una escala de valores que se pone arriba abajo, o sea, depende, normalmente se lo pone arriba, donde el primer valor va a ser el valor más pequeño de la muestra y el último valor el mayor. Aquí es donde ahora haremos un ejemplo con nuestros valores. Bien, la caja es súper fácil, repito, se inicia donde tengo el cuartil primero y se acaba donde tengo el cuartil tercero. Y en mitad marcaremos la mediana o el cuartil segundo. Ahora, estas dos líneas que estáis viendo aquí se llaman bigotes, ¿vale? ¿Cómo se calculan los bigotes? Pues los bigotes son una línea, ¿vale?, cuya la longitud del bigote, lo que se extiende, se calcula siempre multiplicando, vamos a ponerlo bien, bigote, multiplicando el tamaño de la caja siempre por 1,5. Es decir, si esta caja, imaginaos, si yo me fijo en los valores, empieza en el 3,5 y acaba aproximadamente en el 6, ¿vale? Pues 6 menos 3,5, que es lo que se llama recorrido entre el cuartil, pero eso es lo de menos, me está diciendo que la caja tiene un tamaño de 2,5. Para calcular el tamaño del bigote, lo que haría sería coger y decir, voy a multiplicar ese tamaño de la caja, 2,5 por 1,5. Si yo cojo la calculadora y multiplico 2,5 por 1,5, me sale que el bigote es como máximo de 3,75. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora tendré que hacer una línea que salga de la caja hasta donde me llegue 3,75 más, es decir, del 6 hasta el 3,75 sería hasta el 9,75, ¿vale? Se cortaría más o menos por aquí, en el 9,75. Y lo mismo hacia la izquierda, pues si empieza en el 3,5 y le resto 3,75, pues iría hacia la izquierda, ¿vale? Y si hay algún valor que sobresalga de esos bigotes, se tiene que marcar poniendo un puntito o una cruz. Lo que no puede ser nunca es que sobrepase un valor que no existe. Es decir, no puede ser, por ejemplo, que el bigote de la derecha, imaginaos que me sale un bigote aquí de 6, pues no puede ser que cuando extienda el bigote y diga 6 más 6, 12. Si mi máximo valor es 10, se tendrá que cortar en el 10. O sea, no puedo extender los bigotes nunca más lejos del mayor valor, o igual, no puede ser que un bigote, si yo tengo un bigote de un tamaño 6, que lo reste y de repente diga, pues 3,5 menos 6 se me va a estar menos 3 y pico, ¿vale? Pues no puede ser. Los bigotes siempre se tienen de cortar en el valor mínimo y en el valor máximo. ¿Y qué representa esta caja? Pues me da muchísima información. Fijaos, sin yo saber nada de este estudio, no tengo ni idea de lo que va este estudio, si solo me presentaran este gráfico, ¿vale? Es verdad que sería muy interesante, pues saber, son números hermanos, notas medias, lo que sea. Solamente viendo esto, esta caja, yo sé que el 50% de los valores, porque recordad que P1, o sea que el cuartil 1 representa P25 y el cuartil 3 P75, pues yo sé que el 50% de los valores están comprendidos entre 6 y 3,5, ¿vale? También sé que hay un 25% de valores, los que están en este bigote de aquí, que van del 75 en adelante, ¿vale? Solo un 25% de valores están comprendidos entre 6 y 10. Y solo otro 25 de valores, por el bigote de la izquierda, están comprendidos entre 3,5 y, fijaos, 1. Entonces, es una gráfica que nos da muchísima información y además sé que la mediana es exactamente el valor 5. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a hacerlo con nuestro ejemplo de antes, ¿vale? Aquí tenéis lo mismo, la misma tabla hecha ya resuelta porque no lo quiero calcular un montón de veces. Fijaos que tengo los datos, tengo la frecuencia absoluta acumulada y expresada en porcentaje. Bien, lo hemos visto antes. Aquí se trata de calcular un bigote, una caja, donde para ello necesito siempre el cuartil primero, que es P25, P50, que es la mediana o el cuartil segundo, y P75, ¿vale? Os recuerdo Q1, ME, Q3. Entonces, mis valores, ¿cuál es mi valor más pequeño? El 0. Y mi valor más grande, el 5. Cojo y hacemos la escala, una escala donde simplemente va a ir del 0 al 5. 2, 3, 4 y 5. Y no puedo pasarme de ahí porque son los valores que me han dado, ¿de acuerdo? Es imposible que yo pueda tener un diagrama de caja de bigotes que se salga de los valores que hay. A ver, ¿qué vale P25? Lo hemos visto antes. Me fijo en el primer valor de esa frecuencia absoluta acumulada en porcentaje que supere 25, que en este caso es 0. 0. ¿Qué vale P50? El primer valor que supera el 50, en este caso es el 71.
dentro de la frecuencia absoluta acumulada, que corresponde al valor 1. Y P75, el primer valor que supera el 75% en esa columna de frecuencia acumulada es 85, que corresponde a 2. Bueno, pues una vez que he hecho esto, ya sé la caja. La caja empieza siempre en P25, P50 y P75, es decir, empieza en 0, acaba en 2, en P75, y la mediana está en 1. Cuando dibujo la caja, aquí no tengo que poner ni P25, ni cuartil, ni nada, o sea, simplemente la dibujo. Sé que empieza en el 0, acaba en 2 y está en la mediana, ¿vale? Repito, no hace falta poner aquí P25, cuartil 1, mediana, cuartil 3, no. Ya la propia representación de la gráfica va implícita. Ahora tengo que calcular los bigotes. A ver, la caja está claro que mide del 0 al 2, la caja mide 2. Por lo tanto, esa longitud del bigote, lo único que voy a tener que hacer es multiplicar 2 por 1,5, es decir, 3. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que añadir un bigote hacia la izquierda de como máximo 3 y hacia la derecha de como máximo 3. Fijaos, el bigote de la izquierda no tiene sentido, no lo voy a añadir. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño es 0, ya está la caja en el 0. No tiene sentido que ponga un bigote hacia la izquierda, ¿vale? Ahora, si al 2 le sumo 3, ¿qué tengo? Pues 2 más 3, 5. Pues el bigote llegaría hasta aquí, hasta el 5 y lo cortaría. Ese sería, en este caso, mi diagrama de caja y bigote. Y me estaría diciendo que, pues fijaos, el 50% de los datos está entre 0 y 2, ¿vale? Que al mismo tiempo la mediana es 1, que el 25% de los datos está entre el 2 y el 5, es decir, me está dando mucha información de golpe. Recordad que no ha salido en este ejemplo. Si de repente hubiera un valor, por ejemplo, 7, una persona hubiera respondido el 7, ¿vale? Cuando yo hubiera hecho mi bigote, pues se hubiera cortado probablemente aquí, en el 5, ¿vale? Pues ese 7 lo tengo que incluir, entonces pondría que la escala llega hasta el 7 y en ese valor 7 pondría un puntito. O sea, los bigotes tienen que cumplir dos cosas, que nunca pueden sobrepasar el valor más grande ni el más pequeño, y que en el caso de que haya algún valor que se escape de ese bigote, lo tengo que marcar de alguna manera en la escala, ¿vale? No os preocupéis, porque en el vídeo siguiente vamos a hacer un estudio completo. Vais a ver la verdadera tabla que suelo utilizar yo, ¿vale? Para hacer todos estos cálculos, que si queréis os la enseño aquí en un momento, ¿vale? Básicamente va a ser una tabla donde solamente voy a usar 6 columnas, la primera para datos, la siguiente para frecuencia absoluta, la siguiente para hacer la multiplicación que me ayuda a calcular la media, otra columna para hacer la multiplicación que me ayuda a calcular la desviación típica, varianza, cociente de variación, ¿vale? Una columna que vuelvo a utilizar para calcular la frecuencia, vamos a poner en la misma notación, la frecuencia acumulada, y otra para sacar la frecuencia absoluta acumulada en porcentaje. Y con esas 6 columnas vais a ver que todo lo que he explicado en el vídeo se puede hacer de una manera súper rápida, limpia y sencillísima de calcular en muy poco tiempo. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo hasta aquí, que es más largo de lo que como casi siempre es más largo de lo que he pensado. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, suscribiros, darle like y compartir, que eso es lo que me hace pues seguir motivándome para hacer muchos más vídeos. Gracias por verlo y hasta el siguiente.